Amigo mío, ¿alguna vez has sentido el frío del desprecio, la amargura de ser ignorado? ¿Has creído por un instante que tu valor dependía de la mirada ajena? Si permites que la indiferencia de un desconocido sacuda los cimientos de tu espíritu, tu paz estará a merced de todos. La buena noticia es que existe un camino hacia una serenidad inquebrantable, una lección que, si la ignoras hoy, podría costarte la paz para el resto de tu vida. En el torbellino de la era moderna, donde la aprobación se mide en clics y las voces se pierden en el ruido, el silencio de una notificación sin respuesta o el desinterés en una reunión se convierten en pequeños venenos para el alma. ¿Alguna vez has sentido la ansiedad apoderarse de ti solo porque alguien no te notó? Esta es la ilusión que el mundo impone. Lo cierto es que la atención de los demás es un castillo en el aire, construido sobre arena movediza. El verdadero peligro no es ser ignorado, sino permitir que el ego reaccione con resentimiento y necesidad. El precio de ceder a este dolor es transformar el silencio ajeno en el ruido de tu propia infelicidad. La solución no es la que esperas, pero es la única que realmente importa. Si esta reflexión ya te ha conmovido, dale a me gusta y suscríbete para acompañarme en este viaje de fortaleza y virtud. Ahora, pasemos a lo que realmente importa. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que la indiferencia hiere más profundamente que cualquier palabra ofensiva. Es cuando hablas y nadie responde. Cuando envías un mensaje y solo queda marcado como visto. Cuando compartes una idea y ves que la gente se desvía como si no estuvieras presente. Es en ese momento que algo dentro de nosotros grita, no importo. Este grito no se oye en el aire, resuena en nuestro interior y si no tenemos cuidado, empieza a moldearnos. En el mundo actual, ser ignorado no solo ocurre en la calle o en las reuniones, ocurre en la palma de la mano, una pantalla fría que no te devuelve la mirada, un chat grupal que te excluye, una publicación que recibe silencio mientras otros acumulan me gusta. Esta situación parece banal, pero para la mente ávida de aprobación es una lenta tortura. No quieres admitirlo, pero cada falta de respuesta parece confirmar que eres invisible. Lo peor no es el hecho de ser ignorado, sino la narrativa que construimos a su alrededor. Empezamos a interpretar el silencio como rechazo, como prueba de que somos menos, como un juicio silencioso contra nuestra existencia. Y a partir de entonces, cada detalle se convierte en una confirmación de lo que tememos. ¿No responden a tu mensaje? No les importa. ¿No te miran cuando hablas? No mereces atención. Así es como se propaga el veneno. Quizás lo hayas sentido en el trabajo cuando ofreces una idea y la ignoran, hasta que alguien más la repite y recibe un aplauso. O en tu familia, cuando compartes una buena noticia y cambian de tema como si no hubieras dicho nada. O entre amigos, cuando organizas algo y te das cuenta de que su ausencia no fue casualidad. El dolor no solo proviene de la acción, sino del significado que le das. Ser ignorado es como tocar una puerta y sentir que nadie te abre. Empiezas a preguntarte si te has equivocado de casa, si tu voz es demasiado baja o, peor aún, si no deberías haber llamado. Este cuestionamiento constante es agotador. Y cuanto más buscamos respuestas, más crece el silencio. Porque la expectativa alimenta la frustración. Cuanto más esperas, más te agotas. A veces la indiferencia es intencional. Un juego de poder, un mensaje pasivo-agresivo, un intento de ponerte en tu lugar. Otras veces no tiene nada que ver contigo. La persona está distraída, abrumada o simplemente no lo vio. Pero la mente, cuando está herida, no acepta matices. Siempre elige la versión que más duele. Y es en esta elección inconsciente donde nos aprisionamos. El estoico, sin embargo, empieza por observar.
Antes de reaccionar, reconoce lo que sucede. No finge que no duele, pero tampoco entrega el dolor para que otros lo controlen. Sabe que la primera batalla es interna, comprender que la sensación de invisibilidad es real, pero que no determina su valor. Este reconocimiento es la base. Hoy quiero que recuerdes una situación específica en la que te ignoraron y que por un instante sientas de nuevo el peso de ese momento. No para torturarte, sino para identificar la herida con claridad. Sin nombrar el dolor, no puedes sanarlo. Míralo como un general. Inspecciona el campo antes de la batalla, con atención, estrategia y la certeza de que, por difícil que sea, hay un camino hacia la victoria silenciosa. Ser ignorado es como entrar en una sala llena de gente y darse cuenta de que nadie se gira para mirar. Es la sensación de hablar por un micrófono silenciado, de extender la mano y sentir que nunca llega. Este vacío no es solo la ausencia de la otra persona, sino el eco de nuestra propia mente intentando llenar el silencio con suposiciones, a menudo las más dolorosas posibles, y es en ese momento que surgen dudas corrosivas. ¿Hice algo mal? ¿No soy lo suficientemente interesante? ¿Será que, en el fondo, prefieren que no esté aquí? Cada una de estas preguntas, si se alimenta, se convierte en un peso que oprime los hombros y debilita el espíritu. El problema es que cuando sentimos esta indiferencia, nuestra primera reacción es buscar la validación perdida. Intentamos hacernos notar, cambiar el tono de voz, decir algo más llamativo, forzar la risa. Es como encender fuegos artificiales con la esperanza de que alguien en algún lugar nos mire. Pero el precio es alto. Cada esfuerzo desesperado por ser vistos es una pequeña concesión a nuestra propia dignidad. Nos volvemos dependientes de la mirada externa para confirmar lo que deberíamos saber internamente, que ya tenemos valor, independientemente de que nos noten. Y el mundo moderno, con su ciclo incesante de notificaciones e interacciones superficiales, intensifica esta adicción a la atención. Hoy en día, estar presente a menudo se reduce a ser reconocido digitalmente. Un corazón rojo en la pantalla, un comentario rápido, una reacción. Y cuando eso no sucede, el cerebro activa las alarmas. Te han olvidado. Es una reacción casi química, como la abstinencia. Pero el estoico ve la trampa. Entiende que el juego está diseñado para hacerte buscar constantemente algo que no puedes controlar y por lo tanto algo que no puede mantener tu paz. Recuerdo que un joven emprendedor se me acercó una vez y me dijo que estaba desanimado porque sus amigos no apoyaban el negocio que había empezado. Nadie compartía sus publicaciones, pocos le preguntaban por su progreso. Y cuando hablaba de sus ideas, la conversación cambiaba rápidamente de rumbo. Me preguntó, ¿qué debo hacer para que me vean? Y mi respuesta fue simple, nada. Sigue construyendo y deja que el peso de tu trabajo sea tu voz. Porque la verdad es que quienes necesitan gritar para ser vistos ya han perdido la batalla contra su propio orgullo. Lo que realmente nos duele no es el silencio en sí, sino la historia que nos contamos desde él. Transformamos la ausencia en rechazo y el rechazo en prueba de nuestra inutilidad. Pero ¿y si cambiáramos nuestra interpretación? ¿Y si, en lugar de no me notan, pensáramos, ahora tengo la oportunidad de hacer algo sin necesidad de aplausos? Este cambio de perspectiva es como encender un interruptor. El silencio deja de ser un veredicto y se convierte en terreno fértil para demostrarnos que podemos actuar por convicción, no por aplausos. El ego, sin embargo, no acepta este intercambio fácilmente. Anhela ser visto, recordado, aplaudido. Anhela que cada acción sea reconocida porque cree que esto es lo que da sentido a nuestra existencia. Pero el estoico sabe que la vida no debe vivirse en el teatro de la aprobación ajena. El escenario en el que debemos actuar es interno,
y el público es uno solo, nuestra propia conciencia. Es a ella debemos presentar nuestras acciones, y de ella debe provenir el único aplauso que realmente importa. Quizás notes que, cuando dejas de buscar atención, ocurre algo curioso. O el mundo se acerca, intrigado por tu independencia, o se mantiene distante. En este caso, descubres que no lo necesitabas para avanzar. Ambas situaciones son victorias, porque en ninguna de ellas te conviertes en rehén de la validación externa. Es como si, al dejar de perseguir miradas, liberaras energía para avanzar hacia tus propias metas, sin desvíos, sin cargas innecesarias. Así que, antes de reaccionar ante la indiferencia de alguien, pregúntate: si nadie volviera a fijarse en mí, ¿seguiría actuando igual? Si la respuesta es sí, ya has ganado. Si es no, es hora de reconstruir los cimientos de tu motivación, porque el estoico no actúa para ser visto, sino porque actuar correctamente es, en sí mismo, su recompensa. Cuando interiorizas esto, el dolor de ser ignorado se disuelve como la niebla al sol. También existe el aspecto silencioso del autocastigo. Cuando nos ignoran, no es raro que empecemos a culparnos por algo que quizá ni siquiera haya sucedido. Analizamos cada palabra, cada gesto, cada expresión, buscando un defecto que justifique el distanciamiento de la otra persona. Este proceso, además de agotador, es peligroso, porque cuando no encontramos respuestas, nuestra mente inventa las más crueles posibles, alimentando un ciclo de inseguridad y devaluación. Es como si, para comprender el silencio ajeno, creáramos una narrativa en la que siempre somos nosotros los culpables. En otros casos, la reacción inmediata a la indiferencia es el resentimiento. También comenzamos a ignorar, a tratar a los demás con frialdad y a crear barreras para evitar volver a exponernos. Esta postura, aunque parezca defensiva, es en realidad una prisión emocional. El estoico sabe que vivir reaccionando al comportamiento ajeno es como caminar con cadenas en los tobillos. Cada paso está limitado por el peso que llevamos fuera. Y si hay algo que no podemos permitir, es que nuestras acciones queden esclavizadas por las actitudes de los demás. ¿Cuántas veces, por orgullo herido, hemos decidido demostrar nuestro valor a quienes nos han ignorado? Cambiamos nuestro comportamiento, hacemos cosas que van en contra de nuestra naturaleza, solo para ganar una mirada de aprobación. Y cuando esa mirada finalmente llega, nos damos cuenta de que no trajo verdadera satisfacción, solo un alivio temporal, que pronto da paso a la necesidad de otra dosis de atención. Esta es la trampa más sutil: creer que ser visto es lo mismo que ser valorado. El reconocimiento es algo que todos apreciamos, pero no podemos controlarlo. Cuando se convierte en la base de nuestra autoestima, siempre estamos a merced de factores externos. Y aquí viene la primera lección práctica. Pregúntate si lo que haces hoy sobreviviría a una ausencia total de aplausos. Si tu respuesta es no, quizás sea hora de replantear tu razón de... Porque quienes viven para ser notados se pierden en el afán de agradar. Un ejemplo de esto son quienes se dedican a su trabajo con pasión, pero sus ideas son ignoradas repetidamente. Algunos se dan por vencidos, creyendo que nada de lo que hacen tiene valor. Otros, sin embargo, siguen produciendo con la misma dedicación, aunque nadie los reconozca en ese momento. Y a menudo son estos quienes cosechan las recompensas en el futuro, no porque buscaran atención, sino porque buscaban la excelencia. Esta es la actitud que cultiva el estoico: hacer lo correcto por el valor intrínseco de la acción, no por el beneficio inmediato. Ser ignorado también puede ser una invitación al autodescubrimiento.
Quizás la indiferencia que sentimos hoy refleje algo que hemos descuidado en nuestro interior. A veces exigimos atención, pero no prestamos atención a lo que realmente importa en nuestras vidas. Nos quejamos de que los demás no nos escuchan, pero nosotros mismos no escuchamos nuestra voz interior. El silencio externo, en este caso, puede ser un reflejo del silencio interno que hemos ignorado durante demasiado tiempo. Cuando abordamos la situación de esta manera, deja de ser solo una herida y se convierte en un campo de entrenamiento. Cada vez que nos ignoran, tenemos la oportunidad de practicar la paciencia, la resiliencia y el desapego. Y ninguna virtud florece sin repetición. Así como el cuerpo necesita esfuerzo constante para fortalecerse, la mente necesita momentos de incomodidad para volverse inquebrantable. El estoico no rehúye el entrenamiento, lo busca, aunque duela. Y por último, reconocer la herida no significa aceptarla como una sentencia. Significa ver lo real y luego decidir qué hacer con ella. El silencio ajeno no tiene por qué ser tu silencio interior. Puedes hablar menos, sí, pero actuar más. Puedes retirarte de ciertas conversaciones, no por resentimiento, sino para conservar tu energía. Puedes elegir no dar explicaciones, no justificarte, no suplicar ser visto. Porque una persona que se conoce y se respeta a sí misma ya tiene la mayor audiencia posible, su propia conciencia. Hay momentos en que la indiferencia golpea como un golpe inesperado, proveniente de la persona menos esperada. Es el amigo de toda la vida que deja de responder tus mensajes sin dar explicaciones. Es el compañero que de repente empieza a tratarte como si fueras invisible. Es el familiar al que parece no importarle tu presencia. Estos episodios duelen no solo por el acto en sí, sino por la ruptura silenciosa del vínculo que creíamos fuerte. Es como si un puente que siempre estuvo ahí se hubiera desprendido de la noche a la mañana y te despertaras en la orilla equivocada del río, sin saber cómo volver. El impacto de este silencio se amplifica cuando nuestras vidas ya están sobrecargadas. En momentos de inseguridad, estrés o soledad, ser ignorado no es solo una molestia, sino un cruel recordatorio de que quizás estemos solos en este camino. Y esta comprensión, aunque sea momentánea, puede distorsionar nuestra autopercepción. Lo que antes era confianza se convierte en duda. Lo que antes era claridad se convierte en niebla. Por eso, en estos momentos, la disciplina mental se vuelve vital. Lo que no nos damos cuenta es que al reaccionar desesperadamente para recuperar la atención, terminamos validando el comportamiento de quienes nos ignoran. Al perseguirlos, les damos a otros el poder de decidir nuestro valor. Es como si le entregáramos las llaves de nuestra paz interior a alguien que no siempre está dispuesto a cuidarla. Esta es la primera lección que el estoico interioriza. La atención es un don, no un derecho, y por lo tanto no puede ser la base de nuestra identidad. Quizás, para algunos, esto suene a frialdad, pero la verdad es que no se trata de endurecer el corazón, sino de protegerlo. No se trata de cerrar las puertas al mundo, sino de dejar claro que tu paz mental no depende de la frecuencia con la que otros llamen a esas puertas. Se trata de comprender que el silencio ajeno no tiene por qué resonar como un ruido en tu interior. Este es el arte de permanecer completo, incluso cuando te observan como si fueras parte del paisaje. Cuando podemos ver una situación sin la niebla del ego, nos damos cuenta de que a menudo lo que duele no es que nos ignoren, sino lo que despierta en nosotros. A veces evoca viejos miedos, profundas inseguridades, recuerdos de otras épocas en las que nos sentimos pequeños. Y ahí es donde la reacción exagerada encuentra espacio para crecer. El estoico reconoce esta dinámica y al reconocerla, se niega a avivar el fuego con más combustible emocional.
Un ejemplo de esto se puede ver en figuras que, incluso en la cúspide de su prominencia, a menudo fueron blanco de la indiferencia. Personas que no recibieron reconocimiento por sus ideas, líderes subestimados por su serenidad, trabajadores cuyas contribuciones pasaron desapercibidas, y sin embargo se mantuvieron firmes, porque sabían que el valor de sus acciones no residía en el aplauso inmediato, sino en el impacto duradero que dejarían. Esta es la lección que debemos incorporar a nuestras vidas. Ser ignorado, visto desde la perspectiva adecuada, puede convertirse en un filtro natural para nuestras relaciones. Quienes realmente valoran tu presencia no necesitan recordatorios constantes de tu existencia. Quienes se preocupan no escatimarán esfuerzos para mantener el contacto. La indiferencia, por lo tanto, puede ser la prueba silenciosa que revela quién camina a tu lado por conveniencia y quién por aprecio genuino. Saber esto nos ahorra muchas inversiones emocionales indebidas. En definitiva, reconocer la herida es el primer paso para evitar que se convierta en un corte profundo. No se trata de negar el dolor ni fingir que no nos afecta, sino de observarla como un médico observa una herida, con atención, sin pánico y con la claridad de que la curación depende de cómo la cuidemos. Esta es la conclusión del primer capítulo. Comprender que la indiferencia existe, que puede doler, pero que antes de reaccionar necesitamos comprenderla de primera mano para saber cómo afrontarla. Para comprender por qué la indiferencia nos afecta tanto, necesitamos mirar hacia nuestro interior, al mecanismo silencioso que rige nuestras reacciones. Somos seres sociales por naturaleza, moldeados para buscar la pertenencia desde el principio de los tiempos. En la antigüedad, ser excluido de un grupo significaba un verdadero riesgo para la supervivencia. Este instinto, grabado en nuestra biología, aún pervive en nosotros. Por lo tanto, cuando alguien nos ignora, incluso en un contexto moderno y seguro, nuestro cerebro lo interpreta como una amenaza. La reacción emocional que sentimos hoy es un eco de este antiguo miedo. Pero en el estoicismo aprendemos que no estamos obligados a obedecer los impulsos que heredamos. Que surja una emoción no significa que deba dictar nuestras acciones. El problema no es la sensación inicial de incomodidad, sino la narrativa que creamos a su alrededor. Si interpretamos el silencio de otra persona como prueba de nuestra inutilidad, nos convertimos en prisioneros de esa interpretación. El estoico, en cambio, observa el pensamiento, identifica su origen y lo cuestiona. La raíz del dolor de la indiferencia está fuertemente ligada a nuestro ego. El ego anhela reconocimiento, confirmando constantemente que es especial, indispensable y fundamental para el mundo de los demás. Cuando esta confirmación no llega, reacciona como un niño descontento, con ira, dolor o ansiedad. Lo que olvidamos es que este niño interior necesita disciplina, no más atención. Alimentar el ego para calmar el malestar es como darle dulces a un niño en medio de una rabieta. Funciona por unos minutos, pero el problema regresa aún peor. Otro factor que intensifica este dolor son las expectativas. Entramos en interacciones esperando reciprocidad, respuesta y validación. Cuando estas expectativas no se cumplen, sufrimos no por lo que realmente sucedió, sino porque el escenario ideal que imaginamos no se materializó. Es como preparar un banquete esperando invitados solo para descubrir, a la hora señalada, que nadie ha llegado. El estoico aprende a separar la acción del resultado. Hace lo correcto sin vincular su paz al resultado. Una metáfora útil aquí es la del carbón encendido. Guardar resentimiento por la indiferencia ajena es como sostener un carbón encendido, con la esperanza de quemar la mano de quien nos ignoró. Al final, los únicos que se queman somos nosotros.
Mientras sigamos centrados en el otro, seguiremos alimentando un dolor que solo existe porque le damos espacio. La solución es soltar el carbón, aunque el impulso inicial sea aferrarlo con más fuerza. También está la influencia de las comparaciones. En un mundo hiperconectado, es fácil ver quién recibe atención, elogios y aplausos. Y aún más fácil comparar esto con nuestro propio silencio. Olvidamos que cada persona se encuentra en un momento diferente de la vida, con diferentes redes de apoyo y circunstancias únicas. Al medir nuestro valor con la vara de medir de los demás, nos condenamos a un juego que nunca ganaremos. El estoico, en cambio, se mide solo por sus propios principios y progreso. Vale la pena recordar que la indiferencia a menudo ni siquiera es personal. Las personas están absortas en sus propias preocupaciones, ansiedades y distracciones. El silencio que sentimos puede ser resultado de la falta de atención, el cansancio o incluso el miedo. Cuando lo interpretamos automáticamente como rechazo, reaccionamos a un escenario que quizá ni siquiera exista. Aquí es donde entra en juego el autocontrol. Resistir la tentación de asumir lo peor. En definitiva, comprender la raíz del malestar ante la indiferencia significa aceptar que parte de nuestra lucha no es contra los demás, sino contra nosotros mismos. Es un choque entre lo que esperamos y lo que realmente controlamos. El estoico sabe que la victoria comienza por reconocer este límite. Cuando comprendes que la atención ajena nunca ha estado bajo tu control, el silencio deja de ser un enemigo y se convierte en un terreno neutral, donde puedes elegir cómo actuar. Otro punto crucial para comprender por qué la indiferencia nos hiere es darnos cuenta de cómo nuestra identidad a menudo se construye a partir de la mirada ajena. Desde pequeños aprendemos a vernos a través del reflejo de las reacciones que recibimos, la sonrisa de aprobación, el cumplido, el reconocimiento público. Esto crea una sutil dependencia. Solo nos sentimos válidos cuando alguien confirma nuestra valía. Cuando esta confirmación no llega, es como si parte de nuestra identidad quedara suspendida en el aire, sin apoyo. El estoico reconoce esta trampa y decide reconstruir sus cimientos sobre algo inmutable, la virtud misma. Además, existe una cuestión de hábito mental. Cuando nos acostumbramos a buscar como una señal vital, el silencio, entonces, se percibe como una amenaza. Es como un músico que, tras años tocando ante auditorios abarrotados, se encuentra ante una sala vacía. La falta de aplausos parece invalidar la música, aunque conserve la misma belleza. El estoico, sin embargo, no toca para el público, sino por la integridad de la melodía. Otro elemento que refuerza la raíz de esta incomodidad es el deseo de control. Queremos controlar cómo nos perciben los demás, cómo reaccionan, qué piensan, pero por mucho que ajustemos nuestras acciones y palabras, la reacción final nunca será la nuestra. En el momento en que aceptamos esto, parte del peso de la indiferencia se desvanece. Es como soltar una cuerda de la que hablábamos solos, en una lucha que solo existía en nuestra mente. También está el papel de la memoria emocional. Cuando alguien nos ignora, nuestra mente conecta instantáneamente con experiencias pasadas de rechazo. Podría ser algo ocurrido en la infancia, la adolescencia o incluso recientemente, pero que dejó profundas cicatrices. Por lo tanto, el peso de la situación actual a menudo se ve amplificado por viejos dolores que aún no se han resuelto. El estoico reconoce estas heridas superpuestas y evita tratar el momento presente como un tribunal para el pasado. Comprender la causa raíz, por lo tanto, requiere que seamos observadores atentos de nuestros propios pensamientos. Pregúntese, ¿qué me molestó exactamente? ¿Fue la acción de la persona o la historia que conté sobre esa acción? Esta distinción es esencial porque nos devuelve el control. Si el problema es la narrativa, podemos reescribirla.
Si es la acción, podemos elegir la mejor respuesta, y a menudo esa respuesta será un silencio equilibrado. También es importante reconocer que la indiferencia, vista desde la perspectiva correcta, puede ser un regalo oculto. Nos obliga a detenernos y preguntarnos, ¿qué busco realmente? ¿Aprobación o propósito? A menudo, la incomodidad revela que hemos estado desviando nuestra energía a mantener las apariencias o complacer a los demás, en lugar de cultivar nuestra verdadera esencia. Este despertar puede ser doloroso, pero es liberador. El ego, sin embargo, no cede fácilmente. Intentará convencerte de que debes demostrar tu valía a quienes te han ignorado. Te sugerirá pequeños gestos de ostentación, respuestas indirectas y comentarios para llamar la atención. Cada vez que cedemos, reforzamos la idea de que nuestra importancia depende de la mirada de los demás. El estoico rompe este ciclo, recordando que su tarea no es hacerse notar, sino ser justo, recto y disciplinado. Al comprender esta raíz, nos damos cuenta de que la indiferencia no es necesariamente un ataque personal. A menudo es simplemente un fenómeno natural de la vida, como una sombra que se mueve al cambiar la luz. La pregunta no es ¿por qué me ignoraron?, sino ¿qué puedo aprender de mí mismo en este silencio? Este cambio de enfoque es lo que transforma la herida en entrenamiento y el entrenamiento en fuerza interior. La indiferencia también nos afecta porque, en el fondo, toca uno de los mayores miedos humanos: la insignificancia. Cuando nos damos cuenta de que nuestras palabras, esfuerzos o presencia no tienen ningún impacto aparente, es como si se cuestionara el sentido mismo de la existencia. Este sentimiento es peligroso porque, si no se controla, puede llevarnos a buscar significado en las fuentes equivocadas. Intentar complacer a todos, comprometer principios o esforzarnos demasiado para merecer atención. El estoico, al comprender esto, elige deliberadamente encontrar significado en el acto de vivir virtuosamente, no en la cantidad de aplausos que recibe. Otro aspecto a considerar es que la indiferencia a menudo puede provenir de malentendidos. A menudo interpretamos la falta de respuesta como rechazo, cuando en realidad la otra persona simplemente está distraída, con problemas o priorizando otros asuntos. Al reaccionar de inmediato con dolor, reforzamos el peso de esta percepción errónea. El estoico practica la pausa. Da tiempo a la situación para que revele su verdadera naturaleza antes de sacar conclusiones definitivas. También existe un sesgo psicológico llamado sesgo de negatividad, que nos hace prestar más atención a lo negativo o a lo que nos falta, en lugar de a lo que ya tenemos. Cuando nos ignoran, olvidamos rápidamente a quienes nos apoyan y centramos toda nuestra energía en quien nos silenció. Este mecanismo es natural, pero no inevitable. Podemos centrarnos conscientemente en quienes nos valoran, equilibrando así la balanza emocional. La filosofía estoica enseña que nuestro sufrimiento rara vez es causado directamente por los acontecimientos, sino más bien por cómo los interpretamos. Marco Aurelio escribió que los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre ellas. La indiferencia, cuando se interpreta como algo personal y definitivo, se convierte en veneno para el alma. Pero cuando se percibe como neutral o incluso irrelevante, pierde su poder para dañarnos. Una de las raíces más profundas de este dolor reside en nuestro apego a la imagen que proyectamos. Creamos una versión de nosotros mismos que queremos que el mundo vea y esperamos que todos reconozcan. Cuando alguien nos ignora, sentimos que esa imagen se está desestimando, lo que amenaza la narrativa que hemos construido sobre quiénes somos. El estoico, sin embargo, prefiere ser auténtico, incluso si eso significa no complacer a todos, porque sabe que la aprobación universal es imposible.
Otro factor que refuerza el impacto de la indiferencia es el hábito de buscar comparaciones. Observamos cómo reciben atención los demás, cómo sus palabras generan reacciones, y luego medimos nuestro propio valor con este rasero. Este hábito crea una competencia silenciosa y agotadora. El estoico entiende que la vida no es una carrera por el protagonismo, sino un viaje para mantenerse fiel a los propios principios, incluso cuando nadie nos observa. Comprender la raíz del dolor también significa aceptar que no controlamos el corazón de los demás. Podemos inspirar, influir e incluso conmover a otros, pero no podemos obligarlos a que nos noten ni a valorarnos. Cuando internalizamos esto, dejamos de vivir en la constante espera de respuestas y comenzamos a vivir con la certeza de que nuestras acciones tienen valor en sí mismas. Al concluir esta etapa de comprensión, se hace evidente que la indiferencia es, en gran medida, un espejo. Refleja nuestras expectativas, miedos y la excesiva importancia que le damos a la perspectiva externa. A partir de esta comprensión, podemos avanzar a la siguiente etapa. Aprender a aplicar la sanación estoica en la práctica, transformando el silencio del otro en combustible para nuestra paz interior. Si hemos reconocido la herida y comprendido su raíz, ahora es el momento de actuar. La primera práctica estoica ante la indiferencia es la dicotomía del control. Repite mentalmente: la atención de los demás no es mía, mi reacción sí. Al hacer esto, separas lo que puedes influir de lo que está fuera de tu alcance. Esta simple división es liberadora, porque evita que malgastes energía intentando cambiar lo incontrolable. En el momento en que internalizas esto, ya has reducido a la mitad el peso emocional que cargas. El segundo paso es cultivar la observación interna antes de responder externamente. Cuando sientas el dolor de ser ignorado, no te apresures a reaccionar, responder ni justificarte. En cambio, haz una pausa consciente, respira profundamente, observa dónde se manifiesta la emoción en tu cuerpo. Quizás opresión en el pecho, tensión en los hombros, calor en el rostro, y permítela existir sin alimentarla. Esta pausa no es pasividad, es un acto de autodominio, una decisión de no ser esclavo de tu primera reacción. La tercera práctica es redirigir tu enfoque. Cada vez que te des cuenta de que estás desperdiciando energía intentando ser visto por alguien que te ignora, pregúntate: ¿qué puedo construir ahora que no dependa de nadie más para su valor? Puede ser un proyecto, un hábito, un estudio o una actividad de autocuidado. El estoico entiende que el tiempo invertido en buscar atención es tiempo robado al propio crecimiento. Cada minuto que te dedicas a ti mismo es una victoria silenciosa. Otro ejercicio poderoso es el silencio intencional. Esto no significa cortar el contacto por orgullo, sino más bien elegir no competir por la atención. Cuando alguien te ignore, no respondas con desesperación ni indirectas. Responde con serenidad. Este silencio, cuando se sustenta con tranquilidad interior, no es vacío, está lleno de significado. Comunica, sin palabras, que tu paz no está en venta. También es útil practicar la visualización negativa, una técnica utilizada por los estoicos para fortalecer la resiliencia. Imagina por unos minutos que todos a tu alrededor decidieran ignorarte por completo. ¿Cómo vivirías? ¿Qué harías? Esta simulación mental te prepara para afrontar la indiferencia real de forma más equilibrada, ya que reduce el impacto emocional cuando ocurre. Ya has entrenado tu espíritu para permanecer de pie, incluso sin aplausos. Una práctica diaria que ayuda a consolidar esta actitud es registrar al final del día una acción bien realizada que no dependió del reconocimiento externo. Puede ser tan simple como mantener la calma en una discusión, completar una tarea con excelencia o ayudar a alguien sin esperar agradecimiento.
Con el tiempo, este hábito cambia la fuente de tu satisfacción, deja de provenir de afuera y empieza a surgir dentro de ti. No podemos olvidar el poder de la perspectiva. Cuando sientas que sufres demasiado por ser ignorado, pregúntate, ¿importará esto dentro de 5 años? ¿O incluso dentro de 5 días? Este simple cambio de escala reduce la intensidad de la emoción y ayuda a poner la situación en perspectiva. Muchos de los dolores que hoy parecen inmensos parecen pequeños al verlos desde una perspectiva más amplia. Finalmente, recuerda que la verdadera sanación no consiste en detener la incomodidad, sino en evitar que controle tus decisiones. El dolor de ser ignorado puede llamar a tu puerta, pero tú decides si entra y se instala. Al aplicar estas prácticas, transformas cada episodio de indiferencia en un campo de entrenamiento para fortalecer tu carácter, hasta que llegue el día en que el silencio ajeno sea solo un sonido lejano, incapaz de conmoverte. Una práctica esencial para neutralizar el impacto de la indiferencia es aprender a cuidar tu propia presencia. Esto significa invertir en ti mismo con la suficiente constancia para que tu autoestima no dependa de una sola perspectiva externa. Esto puede ser desarrollar una habilidad, cultivar un hábito saludable o incluso cuidar intencionalmente tu cuerpo y mente. Cuando te concentras en tu propio crecimiento, la falta de atención pierde su poder, porque tu validación proviene del progreso que ves a diario. Otro ejercicio poderoso es el diario de victorias silenciosas. Cada día, anota algo que hayas logrado sin que nadie lo note. Puede ser un pensamiento que controlaste antes de que se convirtiera en una palabra dura. Una decisión saludable tomada en medio de un día estresante o un momento en el que decidiste no rebajarte para llamar la atención. Estas victorias, acumuladas, construyen una fortaleza interior. Un estoico no vive esperando aplausos. Se aplaude en silencio por cada batalla que gana contra su propio ego. También es útil practicar el diálogo interno disciplinado. Cuando tu mente empiece a repetir que ser ignorado demuestra que no importas, responde con claridad. Importo por quién soy, no por lo que consigo. Esta reafirmación actúa como contrapeso al diálogo interno negativo. Es como corregir a un navegante que sigue por el camino equivocado. Cada corrección lo mantiene en el buen camino hasta que se vuelve automático. Otro punto práctico es aprender a seleccionar las batallas emocionales. No todo silencio merece interpretación, ni toda indiferencia merece una reacción. Cuando te des cuenta de que estás a punto de malgastar energía intentando ser visto, pregúntate, ¿esto cumple mi propósito en la vida? Si la respuesta es no, retírate con dignidad. Esta retirada no es una huida, es una estrategia. Conservas tu fuerza para invertir donde haya una verdadera posibilidad de crecimiento y reciprocidad. La meditación estoica también es una herramienta valiosa. Dedica unos minutos cada día a sentarte en silencio y observar tus pensamientos sin juzgarlos. Esto desarrolla la capacidad de desvincularte de cada emoción que surja, incluyendo el dolor de ser ignorado. Poco a poco, te darás cuenta de que los sentimientos pasan como nubes y que ninguno define quién eres. Esta distancia emocional te da la claridad para actuar con equilibrio. Realizar actos de bondad sin testigos es otra práctica eficaz. Cuando ayudas a alguien sin esperar que otros lo sepan o haces algo positivo sin publicitarlo, le estás enseñando a tu ego que no necesita público para ser valioso. Este hábito genera satisfacción genuina, basada en el acto en sí, no en el reconocimiento posterior. También es importante cultivar un círculo de relaciones basado en valores, no en el intercambio de atención. Cuando te rodeas de personas que comparten principios y respetan tu esencia, la indiferencia de quienes están fuera de ese círculo pierde importancia.
El estoico no busca caerle bien a todos, sino ser respetado por quienes tienen una opinión moralmente sólida. Finalmente, es importante celebrar la capacidad de esperar. Cuando resistes la tentación de forzar la atención y permites que tus acciones hablen con el tiempo, desarrollas la paciencia como una virtud fundamental. El mundo puede ignorar el hoy, pero no puede borrar los resultados consistentes. El estoico no siembra para cosechar mañana, siembra para que la cosecha sea inevitable, sea o no visible para los demás. Otro punto crucial al aplicar la sanación estoica es transformar el silencio en un aliado. Cuando te ignoran, puedes usar este espacio como una oportunidad para escuchar más, observar más y aprender más. En lugar de llenar la falta de respuesta con ansiedad, llénala de conciencia. ¿Cuántas cosas pasan desapercibidas por estar demasiado ocupados intentando ser notados? El estoico sabe que al prestar atención al mundo y a uno mismo, se encuentran lecciones que no podrían surgir en medio del ruido. Además, practica el distanciamiento emocional intencional. Imagina que eres un observador externo, observando la escena de indiferencia como si fuera una película. ¿Qué le dirías al protagonista? A menudo, al adoptar esta perspectiva, nos damos cuenta de que estamos exagerando o invirtiendo energía en algo que no merece tanta importancia. Este ejercicio ayuda a equilibrar las situaciones y a evitar decisiones precipitadas. También es crucial adoptar la regla de no responder de inmediato a los estímulos emocionales. Si sientes la urgencia de enviar un mensaje impulsivo, confrontar a alguien o justificarte apresuradamente, espera. Dale al menos unas horas o incluso un día entero antes de actuar. Esta demora crea una barrera entre la emoción y la acción, y a menudo lo que parecía urgente pierde importancia después de un tiempo. Otro ejercicio es establecer metas de progreso que no dependan de factores externos. Esto podría incluir la lectura diaria, la actividad física, la escritura, el estudio o cualquier actividad que se alinee con tus valores. Al medir tu éxito con objetivos internos, reduces la influencia de la atención fluctuante que recibes del mundo. El estoico vive para cumplir su palabra, no para cumplir las expectativas de los demás. Es igualmente importante practicar el desapego consciente. Reconoce que, en muchos casos, la indiferencia no se trata de ti, sino de la otra persona, sus límites y sus decisiones. Libérate de la necesidad de que todos te noten, ya que eso es imposible. Al soltar esta exigencia, te abres a relaciones más auténticas, menos basadas en exigencias silenciosas. Incorpora también la autorreflexión diaria a tu práctica. Pregúntate al final de cada día: ¿necesitaba atención hoy para sentirme bien? Si la respuesta es sí, analiza de dónde surgió esa necesidad y cómo podrías haber actuado de otra manera. Este análisis constante desarrolla la autonomía emocional y debilita el hábito de buscar la validación externa. Un ejercicio más avanzado es exponerte voluntariamente a pequeñas dosis de indiferencia. Esto se puede lograr al no anunciar tus logros, al no comentar algo que te gustaría compartir o al no intentar confirmar si alguien notó tus acciones. Puede resultar incómodo al principio, pero con el tiempo se vuelve liberador. Es como entrenar un músculo emocional para no depender de estímulos externos. Finalmente, recuerda que responder a la indiferencia con serenidad no significa aceptar la falta de respeto. El estoico mantiene su dignidad y, cuando es necesario, establece límites claros. Pero estos límites se establecen con calma y firmeza, no con arrebatos emocionales. Esta postura transmite un mensaje silencioso, pero contundente. Tienes el control de tu paz y no se vende por migajas de atención. Cuando aplicamos con constancia las prácticas estoicas ante la indiferencia, algo profundo empieza a cambiar.
Al principio notamos pequeñas victorias, un comentario sin respuesta que ya no nos quita el sueño, una falta de atención que ya no nos causa el mismo nudo en la garganta. Con el tiempo, esta resiliencia se expande a otras áreas de nuestra vida. Empezamos a actuar más desde el valor intrínseco de cada acción y menos desde la reacción que genera. Es como si nuestra energía, antes dispersa intentando llamar la atención, ahora se dirigiera por completo a construir algo sólido y duradero. Esta transformación también se refleja en nuestra forma de relacionarnos. Dejamos de buscar conexiones superficiales basadas en el intercambio de atención y comenzamos a valorar los vínculos basados en el respeto y la afinidad genuina. Curiosamente, cuando dejamos de buscar la validación, esta empieza a surgir de forma natural. La gente nota la serenidad, la fuerza y la independencia que cultivamos y, paradójicamente, empieza a admirarnos más, no porque la pidamos, sino porque demostramos autosuficiencia. Otro efecto impactante es la libertad emocional. Ya no reaccionamos con urgencia ante cada silencio ni transformamos cada falta de respuesta en una crisis. Esta libertad nos permite usar el tiempo y la energía que antes gastábamos en inseguridades para avanzar en proyectos, cuidarnos y profundizar en nuestro conocimiento. Es como si, al quitarnos un peso invisible de encima, nuestro camino se volviera más ligero y firme a la vez. La transformación también cambia nuestra relación con el ego. El estoico, que antes necesitaba ser visto para sentir su existencia, ahora encuentra sentido en sus propias acciones. Comprende que la virtud no necesita testigos para existir y que su valor no es mayor ni menor por ser reconocida. Este distanciamiento del ego nos hace más humildes y a la vez más seguros. Ya no es necesario gritar para demostrar quiénes somos. Nuestra conducta habla por nosotros. Otro cambio significativo radica en cómo reaccionamos ante las provocaciones. Quienes dominan el arte de mantener la calma ante la indiferencia se vuelven invariablemente más resilientes ante las críticas injustas, los insultos velados y la manipulación emocional. El mismo autocontrol que te impide ceder al deseo de ser notado también te protege de actuar impulsivamente cuando otros intentan desestabilizarte. Una mente entrenada en el silencio es una fortaleza inquebrantable. Este enfoque genera un poderoso efecto secundario: la inspiración. Las personas a tu alrededor empiezan a notar que no dejas que tu necesidad de aprobación te domine y a menudo buscan consejo o imitan tu forma de afrontar situaciones similares. El ejemplo silencioso es más poderoso que los discursos largos. Al demostrar que es posible vivir bien sin depender de la mirada ajena, abres las puertas a otros para que hagan lo mismo. Con el tiempo, esta transformación se convierte en parte de tu ser. Ya no es un esfuerzo consciente resistir el dolor de ser ignorado. Es simplemente natural. Las emociones siguen surgiendo, pero las observas como nubes que pasan por el cielo. Reconoces su presencia, pero sabes que no se quedarán. Esta serenidad deja claro que el verdadero poder no reside en controlar a los demás, sino en dominarte a ti mismo. En definitiva, el camino demuestra que ser ignorado nunca fue el problema principal. El verdadero desafío siempre fue cómo lo afrontaste. Al comprender, aceptar y aplicar las prácticas estoicas, no solo superas el dolor inicial, sino que lo transformas en combustible para volverte más fuerte, más libre y más centrado en lo que realmente importa. Y es en este punto que descubres que la mejor respuesta a la indiferencia es vivir de tal manera que tu valor no necesite explicación. Al llegar a esta etapa, empiezas a darte cuenta de que la indiferencia ajena es, en realidad, un excelente filtro de energía. Sin tener que cortar lazos drásticamente, identificas con naturalidad a quién le importas de verdad y quién solo está ahí cuando hay
Algo que ganar, esto ya no causa dolor, al contrario, aporta claridad. Dejas de malgastar esfuerzos intentando ganar la atención de quienes en el fondo no quieren o son incapaces de ofrecer una conexión real. Esta economía emocional es una de las mayores recompensas del camino estoico. Otro aspecto que cambia es cómo te ves a ti mismo. Antes, tu autoimagen podía fluctuar según la reacción del mundo. Ahora es más estable, anclada en valores y prácticas consistentes. Ya no necesitas aplausos para confirmar que vas por buen camino. Las métricas que importan son internas: disciplina, integridad, resiliencia. Y cuando esta conciencia se consolida, la vida adquiere un sentido de propósito mucho más profundo que cualquier aprobación fugaz. La transformación también afecta tu forma de abordar los logros. Al dejar de depender de la validación externa, aprendes a disfrutar de las victorias en silencio, casi en privado. La satisfacción no proviene del reconocimiento público, sino de la certeza interna de que hiciste lo correcto, lo mejor que pudiste. Este cambio crea un círculo virtuoso. Cuanto más íntegros actúes, más llena estará tu vida de logros significativos, incluso si el mundo nunca los conoce. En este punto, la paciencia se convierte en una virtud natural. Entiendes que todo en la vida requiere tiempo para madurar y que apresurarse a buscar reconocimiento es señal de inseguridad. Al esperar a que tus acciones hablen por sí solas, construyes una sólida reputación, basada en la constancia y la coherencia. Esta reputación, a su vez, atrae oportunidades y respeto sin que tengas que pedirlo. Es como plantar un árbol. No hay forma de acelerar su crecimiento, pero cuando aparece la sombra, perdura. El impacto de este cambio va más allá de ti. Tus relaciones se vuelven más sanas, porque ya no son solo intercambios de atención. El afecto y el respeto empiezan a fluir libremente, sin exigencias ocultas. Entablas relaciones por elección, no por necesidad. Y quienes te rodean sienten esta libertad, ya que empiezan a verte como una presencia sólida, confiable y equilibrada. Con el tiempo, incluso tu comunicación cambia. Hablas menos para convencer y más para compartir. El silencio deja de ser incómodo y se convierte en una herramienta para la presencia. La ausencia de la necesidad de ser notado te da espacio para escuchar más y observar mejor. Esto aumenta tu percepción del mundo y fortalece tu capacidad para tomar decisiones justas y reflexivas. En definitiva, lo que el estoicismo enseña en este camino es que la vida se vuelve más ligera cuando nos liberamos de la carga de las expectativas sobre cómo deberían tratarnos los demás. Al liberarnos de esta carga, damos espacio a lo que realmente importa: nuestro propio carácter, nuestras decisiones, nuestros compromisos internos, y esto es algo que nadie puede arrebatárnoslo porque no depende de ninguna mirada ni palabra externa. Y finalmente, nos damos cuenta de que la indiferencia, antes vista como un obstáculo, puede convertirse en una aliada. Nos capacita para la autonomía, la claridad y la concentración en lo que realmente vale la pena. Cuando comprendemos esto, no solo nos volvemos inmunes al dolor de ser ignorados, sino que también adquirimos la capacidad de transformar cualquier silencio en terreno fértil para el crecimiento personal. En esta etapa, la pregunta ya no es ¿por qué me ignoraron?, sino ¿qué puedo construir mientras esto sucede? Al completar este viaje, imposible no darse cuenta de cuánto ha perdido el silencio de los demás su poder para controlar tus emociones. Lo que antes parecía una ofensa directa, ahora se ve simplemente como un evento neutral, que tú decides si interpretar o no. Esta elección consciente es la verdadera libertad. No reaccionar automáticamente, sino responder de una manera que se alinee con tus principios.
Este autocontrol es lo que diferencia a quienes viven a merced de las circunstancias de quienes viven guiados por un propósito firme. También te das cuenta de que al cambiar tu forma de afrontar la indiferencia, has cambiado tu forma de afrontar la vida. La misma serenidad que te protege de ser sacudido por una mirada desinteresada, te ayuda a afrontar crisis más grandes con aplomo. Esta transformación no es solo emocional, sino práctica. Te vuelves más productivo, más atento y más capaz de tomar decisiones que realmente importan, porque no malgastas energía intentando controlar lo incontrolable. El estoicismo, en este punto, deja de ser solo un conjunto de ideas y se convierte en parte de tu identidad. Es como una armadura invisible que te agobia, pero siempre está presente, lista para protegerte de las pequeñas y grandes pruebas de la vida cotidiana. Y con esta armadura puedes desenvolverte en cualquier entorno, desde una habitación llena de miradas críticas hasta el silencio absoluto, con la misma postura serena, firme e inquebrantable. Así que, si hoy lidias con el dolor de ser ignorado, recuerda que no necesitas reaccionar intentando demostrar tu valía. En cambio, vive de tal manera que tu propio carácter sea la prueba. Construye algo tan sólido que no necesite publicidad, tan verdadero que no dependa de aplausos, y tan consistente que, incluso en silencio, siga creciendo. Esta es la victoria estoica, no ser visto por todos, sino ser reconocido por ti mismo como alguien que vivió conforme a la virtud. Quizás, al escucharme hasta aquí, te hayas dado cuenta de que la indiferencia nunca tuvo el poder que parecía tener. Lo que dolía era dejarle controlar tus reacciones. Ahora sabes que puedes elegir mantener la paz, incluso cuando el mundo se queda en silencio. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has vivido algo así y qué aprendiste. Tu historia podría ser justo lo que alguien necesita leer ahora mismo para encontrar fuerza. Si esta reflexión te resonó, compártela con quien pueda beneficiarse hoy. Y si quieres seguir reflexionando conmigo sobre cómo mantener la mente firme y el corazón sereno, suscríbete y sigamos este camino juntos. Porque al final no es el silencio de los demás lo que define tu valor, es lo que decides construir mientras sucede.